Muy buenas tardes tengan todos los hermanos, amigos que nos ven por este canal. Nosotros tenemos este maravilloso privilegio que Dios nos ha dado de predicar, ¿verdad? La palabra de Dios, y queremos ser obedientes y ser hallados fieles en esto. He estado compartiendo con ustedes la semana pasada y ahora voy a hablarles acerca del carácter de un adorador. O sea, ¿qué caracteriza un verdadero adorador? Porque, ¿saben? En las congregaciones pueden haber varios tipos de personas. Uno que viene como el detractor, el que cuestiona todo lo que existe, o bien sea lo que se canta, o bien sea lo que se predica. Segundo, el espectador, el que viene a disfrutar, ¿verdad? Consideran que esto es un espectáculo. Y entonces viene a relajarse, a ver qué se dice, qué se predica, qué reflexión filosófica hay, o qué reflexión existencial hay, o algo así. De tal manera que de alguna forma eso pueda cauterizar o dar sosiego a lo que su alma angustiosamente y silentemente le reclama. Pero hay quien realmente viene a adorar. Venimos aquí con el propósito de adorar. Usted se congrega en una iglesia, y si no lo hace, más vale que lo haga. En una iglesia donde el propósito por el cual se reúne el pueblo de Dios una vez a la semana es para que juntos podamos adorar. Así que la adoración dominical no depende de uno, depende de todo. Es individual, pero también es colectiva. Por eso es necesario que nosotros, como diríamos, pasito a pasito, podamos aprender a ser unos adoradores, a tener el carácter, para no caer en el desorden, en la profanación. Porque si Dios apartó un día y Dios apartó un lugar, lo que Dios apartó, santo es. Entonces, es santa la hora, es santo el lugar, y santos son los que Dios convocó para que disfruten ese tiempo. Entonces nosotros no deberíamos caer en el error que el pueblo de Israel cayó a través de sus sacerdotes, los cuales ellos estaban ya todos los días quizás en la rutina del sacrificio, en la rutina de la expansión, el riego, del spray, de la sangre, de rociar la sangre, en la rutina de tantas cosas que por semanas y por años hacían según el turno de cada familia. Y algunos se quejaban. Y algunos decían, qué fastidio es esto. ¿Y cuándo acabará? Y esto, qué sé yo. Sin saber que aquel a quien pretendían adorar conoce de lejos nuestros pensamientos. ¿Qué cosa? ¿Qué error tan grave cometía el pueblo de Israel, sabiendo aún que el Dios eterno a quien ellos pretendían adorar sabía lo que había en el corazón? Por eso él dijo, y también habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Nosotros estamos aquí para de alguna manera, para que de alguna manera Dios nos use para llamar la atención sobre su pueblo. E indistintamente si usan en la iglesia donde usted se congrega un corito de esos viejos, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Bueno, no importa lo viejo o lo nuevo que sea el himno. El asunto es que usted viene a adorar. Yo vengo a adorar. Así como dice el canto, vine a adorar a Dios. Bueno, yo vine y no quiero que nadie me saque de ese riel. ¿Entiende? No quiero que nada me perturbe, porque van a haber los elementos o personas perturbadoras que le van a llamar la atención para que usted no preste atención a lo que vino a prestar atención. Para que usted no pueda contemplar a Dios en su santuario. O cuando viene el predicador, cualquiera este sea, usted ponga atención, no al hombre, ni cómo está vestido, ni cómo habla, sino a lo que Dios quiere hablarme a través del mensajero. Entonces, hoy quiero compartir esto con ustedes en virtud de que la semana pasada era muy corto el tiempo para hablar acerca de esto. Una de las cosas que nosotros vemos, y en aquella oportunidad usamos Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 13,
Decía que cuando el pueblo de Dios venía, el pueblo de Israel, traían el animal ciego para el sacrificio y también traían el cojo y el enfermo. Dice, ¿no es malo eso? ¿No saben que el Dios a quien ustedes adoran es omnisciente? ¿No saben el Dios a quien adoran es santo, santo, santo? No se trata de la cantidad que se ofrezca, sino la actitud que se tiene a la hora de ofrendar. Nosotros vamos a leer dos pasajes. Uno va a estar en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está señalando, se está auto señalando él como el modelo. Y él le dijo, lo que aprendisteis y visteis y oísteis en mí, esto haced. Y les garantizo esta palabra profética, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo estaba modelando un adorador, el modelo de un adorador. El adorador, yo quiero aclarar que lo que estoy hablando, sí, ciertamente estoy hablando del domingo cuando la iglesia se reúne, pero el ser un adorador es un estilo de vida. No es cuestión de un lugar. Es cuestión de mi percepción, cómo yo puedo adorar a Dios donde quiera que esté. Porque dijimos la semana pasada que habían dos elementos esenciales en la adoración que Dios demandaba. Uno, que haya temor de Dios. Uno no puede andar en la vida si tiene el Espíritu Santo sin temor de Dios. O sea, sin evitar hacer aquello que le ofenda. Perdón. O procurar hacer todo aquello que le agrade. Eso es tener temor de Dios. Dice, y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Ese es el segundo elemento. Nadie puede honrar a Dios sin traerle gloria. Y nadie puede traerle gloria a Dios sin traer frutos de obediencia. ¿Entiendes? Cuando nosotros nos reunimos para traer frutos de lo que Dios nos ha permitido testificarles a otros o de lo que Dios la buena obra que Dios nos ha permitido hacer. Para eso, dice, a Él como Padre tenemos que honrarlo, nosotros como sus hijos. Y lo primero que dije es que tiene que haber temor de Dios. Y no puede haber temor de Dios si no hay conocimiento de Dios. Por eso es que esto no es para las personas inconversas, es para aquellos que se llaman o se autoproclaman ser hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, tiene que haber temor de Dios. Y cuando hay temor de Dios, entonces puede adorar. ¿Por qué? Porque evita hacer aquello que a él no le agrade o procura hacer aquello que a él le agrade. Pablo, como un buen modelo, allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una y otra vez, no es una solamente a los colosenses, a los tesalonicenses, a la iglesia de Corinto. Pablo repite una y otra vez. Ustedes han visto un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses 1, dice, ustedes son testigos de qué forma santa estuvimos con vosotros, que os atendimos, os cuidamos tiernamente, como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Es por eso que Pablo tenía la autoridad de mostrarse como un modelo de un adorador, de un verdadero adorador. Vamos a leer otro pasaje que está en Primera de Timoteo. Pablo exhorta a su joven discípulo, a su hijo en la fe de Timoteo. Y miren lo que dice a
aquí en esta carta. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No depende de que usted tenga mucho tiempo en el Evangelio. No depende que tú tengas que ser un anciano y conocer la Biblia. No. Este joven Timoteo quizás no tenía más de 21 años, pero tenía un mentor que le indicaba cómo debía hacer las cosas en medio del pueblo de Dios, como Timoteo que tenía una posición de servicio o liderazgo. ¿Y qué le dijo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, ¿cómo puede uno hacer que la gente eche por la borda la expresión de que él es muy joven? Bueno, la única manera es con tus obras. Por eso le dijo, sé ejemplo en conducta, en palabra, en fe, en pureza. Le estaba diciendo, aquí hay 5 cosas de las cuales no te puedes separar. Cuando la gente te ve a ti, tiene que ver un ejemplo. Cuando la gente te ve a ti, tiene que ver un ejemplo en la palabra. Tu conducta, tus obras deben ser irreprochables. Ese es un verdadero adorador también. Pablo por eso exhorta a su discípulo Timoteo, a su hijo en la fe, para que en ningún momento se deje arrinconar porque era muy joven contra aquellos hombres de 60, 70, 80 años que estaban en la iglesia, sino que el ejemplo va a eclipsar cualquier cuestionamiento porque es joven. Un adorador, entonces, hermano, es un hombre que tiene temor de Dios, dije hace un momento, y un hombre que honra a Dios. Y una manera de honrar a Dios y de tener temor de Dios es mostrar con su conducta, con su fe, con su pureza, que realmente es un santo, un hombre que Dios ha apartado, que conoce bien la palabra, que cuida bien sus palabras, de tal manera que sus palabras no ofendan a nadie más, sea la necesaria para la correcta edificación, dice la palabra. Una de las cosas que también aprendemos en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 4 y el versículo 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es un pasaje tremendamente leccionador. Para nosotros, desde Génesis capítulo 4, vemos que aquel par de hermanos venían a adorar. Ciertamente sus padres le enseñaron a adorar. Ciertamente sus padres le enseñaron que había un Dios. Pero ¿por qué Dios vio más con agrado a Abel y a su ofrenda antes que a Caín? Porque simple y llanamente nosotros, si nos circunscribimos al texto, vemos que Caín tomó parte de la cosecha de sus granos. Pero dice con una narrativa más descriptiva, dice que Abel tomó de los primogénitos y de los primogénitos escogió el animal más hermoso, más gordo. ¿Cuál era el punto aquí? Bueno, quizás podemos ver 2 modelos aquí clásicos. Uno, el que considera que ir a presentarse delante de Dios es una rutina, es una religión. Pero aquel que como Abel, cuando viene delante de Dios, va con la expectativa que quizás este sea el último día donde yo me encuentre con Dios aquí en este lugar. Quizás este día va a ser el día más importante. Por eso procuro escoger lo mejor. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo podemos caer en el pecado de Caín y no en el de Abel? A veces pasa con cosas tan simples, tan sencillas, como que se viste con cualquier ropa que el domingo en la mañana apurado escoja. Así esté sudada, así esté sucio, no importa. Pero este escogió de antemano, esperó que las primogénitas salieran,
sí, de alguna manera pesó cada una y la más hermosa fue la que escogió. Eso es lo que uno exhorta, dice, mire, no venga a la iglesia el domingo sin antes prepararse para que tenga una actitud de un adorador. Para que venga antes entendiendo que ese quizás pueda ser el último domingo donde usted esté con sus hermanos aquí en la tierra adorando al Señor. Quizás ese sea el domingo donde Dios lo va a bendecir en gran manera. Quizás ese sea el domingo donde Dios se va a agradar de usted y de su ofrenda. No es cuestión de cuánto da, es cuestión de qué actitud tiene cuando está adorando. ¿Se acuerdan el pasaje de Marcos de la viuda? El Señor observó y dijo, mire esa gente. Y los ricos daban muchas ofrendas porque daban de los que les sobraba, porque eran ricos. Pero ven aquella mujer viuda. Una viuda. Dice, dio de su sustento 2 blancas, equivalente hoy a 50 centavos. Y aquellos ricos, aunque no cifra la cantidad, estaríamos hablando de por lo menos, dice Barclay, por lo menos 100 o 200 dólares. Cuando usted compara eso, dice, wow, comparado con la viuda, aquella gente daba mucho dinero. Pero desde el punto de vista de Dios, esta mujer dio todo lo que tenía, su sustento, dice. ¿A quién bendijo Dios con esa actitud? Definitivamente a la viuda. Por eso, hermano, le dejo esta exhortación. Cuando usted se reúna, no se reúna para lo peor, reúnase para hacer bendición y para recibir la bendición de Dios. Siempre digo esto, cuando vengo los domingos, Señor, permite que cada palabra que yo pueda decir a un hermano o una hermana sea de bendición para él. O sea, tómame como un vaso de honra, tómame como un objeto o un instrumento para bendecir a otro. Desde que Dios le doy la mano, le doy una sonrisa, le doy los buenos días, lo bendigo y si es necesario oro por el que tenga que orar. Pero permíteme que sea un canal de bendición para otros y que otros puedan copiar esta conducta a objeto de no hollar tus atrios, no profanar lo que es santo y aprovechar el tiempo que tú nos das para recibir tu bendición, que es tu palabra bendita. Y también para hacer de bendición a otros. Tome la actitud de un verdadero adorador y espero que estas palabras le sirvan. Que Dios le bendiga donde quiera.